El libro de Juan, en el capítulo 1, comienza hablando del origen de los tiempos. A diferencia de otros evangelios que comienzan hablando con la genealogía o con la vida de Juan el Bautista, el libro de Juan nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y esta es una frase que hemos escuchado, pues yo creo que más de una o dos veces, pero que a veces puede ser un poco difícil de comprender. Para poder comprender esta frase necesitamos irnos al texto original, donde se utiliza la palabra logos en el griego. Y esta palabra logos, para que podamos entender el uso de la palabra, era como describir una fuerza sobrenatural. ¿Y por qué el autor decide utilizar la palabra logos? Porque secularmente se creía, a veces hasta se cree todavía, que el universo, que la Tierra fue creado por una fuerza. Y el autor les dice: bueno, sí, el universo fue creado por una fuerza, pero ¿sabes qué? Esa fuerza es la fuerza de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Dios. Su palabra es una extensión de Él mismo. Y la palabra de Dios funciona como Dios. Y es por eso que en algunas traducciones podemos encontrar que en vez de la palabra verbo se utiliza la palabra, diciendo: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra es Dios. Entonces Juan nos dice: mira, todas las cosas que han sido creadas son creadas por la palabra de Dios. No hay nada que haya sido hecho que no haya sido hecho por su palabra, ya que en su palabra está la vida. Y no solo esto, sino que Juan nos dice que todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios, fueron creadas por Dios. Y nos dice que sin Él no hay nada que no hubiera podido haber sido creado. Ahora, dentro de este mismo capítulo, Juan, el apóstol, nos introduce a su tocayo, Juan el Bautista. Y nos dice que Juan el Bautista fue una persona que fue enviada para dar un testimonio, para dar testimonio del que iba a venir después de él. La gente creía que Juan el Bautista podía ser el mismo Cristo y le preguntaban: ¿eres tú el Cristo? Y Juan el Bautista dice: yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, no soy el profeta. Y la gente le decía: entonces, ¿por qué haces todas estas cosas? Y él les decía: mira, yo nada más vengo anunciando el camino, vengo enderezando las sendas del Señor, vengo anunciando a aquel que viene después de mí. Y solamente traigo el bautismo en agua. Y el bautismo en agua es nada más para que tú puedas creer, que tú creas en quién viene después de mí. Y el que viene después de mí es alguien que yo no soy digno ni de desatar su calzado. Y ese que viene después de mí te va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Esto lo dice en el libro de Mateo. Al día siguiente, Jesús se presenta delante de Juan el Bautista para ser bautizado. Y Juan el Bautista al principio está como que en shock y dice: pero pues yo necesito el bautismo tuyo. Y Jesús le dice: necesitamos cumplir lo que es la justicia y necesitas bautizarme. Y Juan reconoce que Jesús es el Cristo, Jesús es el que había de venir, porque a él había sido anunciado: en el que tú veas mi Espíritu Santo, Él es mi Hijo. Y Juan dice: yo vi descender el Espíritu Santo como una paloma, que posó sobre Jesús. Y de esta manera Juan testifica que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta es una parte bien importante para que nosotros podamos entender también quién era Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, es una extensión de Dios, es Dios mismo que nos amó de tal manera y se identificó tanto con nosotros, con su creación, que tomó nuestra forma, tomó la forma de hombre para venir a salvarnos. Y que ahora nosotros podemos recibirle, podemos creer en su nombre y ser hechos hijos de Dios por la voluntad de Dios. Y ahora podemos ver su gloria, una gloria tan grande. La describe Juan como la gloria del Hijo único de Dios, llena de gracia, llena de verdad. Y para darnos esa gloria, para darnos el beneficio de poder ser llamados hijos de Dios, es que el Verbo se hizo carne. Dios te bendiga.